buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día de la materia de televisión digital. El tema que vamos a tratar es el tema de transmisión de televisión digital. Docente Magíster Javier de la Torre. La frase de la semana: siempre parece imposible hasta que lo haces. ¿Quién lo dijo? Nelson Mandela. El objetivo de la clase: analizar el estándar ISDBT a nivel de la capa física, donde se estudiarán el modulador, codificador de fuente, entrelazado, codificador de canal, multiplexor y remultiplexor. Conocer la estructura de las modulaciones OFDM y sus principales características en el estándar ISDBTV. Vamos a comenzar viendo lo que es el flujo del transporte TS, estructura de formación, cómo se estructura un TS, un transport string, multiplexación y tablas de información, lo que se conocen como las tablas PCI y SI. Vamos a comenzar viendo el flujo del transporte TS, cómo se estructura, su formación, su codificación y su paquetización. Primero, antes de nada, hay que saber cómo se transmite el transport string, cómo es que llegamos a transmitir el transport string en los 6 MHz. Si bien es cierto, nosotros tenemos 6 MHz de ancho de banda, los 6 MHz, según el estándar ISDBTV, el estándar japonés brasileño, se divide en 13 segmentos. 13 segmentos, ¿no es cierto? Se divide en 13 segmentos. El segmento de la mitad, el número 0, es el segmento de OneSeg para equipos móviles, y los otros segmentos se pueden utilizar para transmitir lo que es televisión en HD o televisión en High Definition. Entonces ahí tenemos cómo podemos obtener, ¿no es cierto? Si dividimos los 6 MHz para los 14, porque tenemos los anchos de banda de guarda a cada lado, son 14 segmentos en total, tenemos que el ancho total de cada segmento es 428,57. Entonces cada segmento es 428,57. Aproximadamente son 200 kilohercios a cada lado. Sería un poquito más, ¿no? Sería 428 dividido por 2, pero lo podemos aproximar a 200 kilohercios. El ancho de banda total de información que se transporta son 5,571 MHz. ¿Por qué? Porque tenemos que son 13 segmentos por 428, ¿no es cierto? 13 por 428 me da 5,571 MHz. Entonces hay que tener bien claro, ¿no? ¿Cuánto es el ancho de un segmento? ¿Cuánto es el ancho de banda de un segmento? ¿Cuánto es el ancho de banda de los segmentos de información? ¿Y cuánto es el ancho total del canal? Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? El estándar ISDBTV está compuesto por 13 segmentos, del 1 al 13, en el cual el central se utiliza para la recepción y llamada, que se llama OneSeg, para equipos móviles. Está compuesto estos segmentos por 3 grupos, los cuales se dividen, los 6 MHz se dividen en 3 grupos, en 3 capas, las capas jerárquicas. Quiere decir que la televisión digital se transmite mediante capas jerárquicas, la capa A, la capa B y la capa C. Cada una de ellas lleva un segmento o un servicio específico. La capa A, la que está en la mitad, aquí en amarillo, si lo podemos visualizar. El segmento central es utilizado para la recepción parcial de OneSeg y lo que se considera una capa jerárquica tipo A, ¿no? Entonces aquí lo amarillo es un solo segmento y es para equipos móviles. Aquí podemos ver un televisor móvil, un teléfono celular, etc. La capa B utiliza modulación coherente con QPSK 16QAM, 64QAM. Como pueden ver, ya utiliza más ancho de banda, tiene más canales y entonces se utiliza para canales HD, ¿no? La capa P se utiliza para señal estándar, menos canales reunidos. Aquí están 3 comparados con estos 8 canales, segmentos, digamos, y esto se modula en QPSK o DQPSK, que es una variación de la modulación por fase. ¿Cómo es la estructura del ISDBTV? Vamos a verlo de manera general porque luego lo vamos a estudiar específicamente cómo es la capa física, pero así es la estructura del estándar ISDBT. Tiene lo que es la entrada de video y audio. Ya vimos que eso tiene que codificarse. Ya vimos, o vamos a ver que eso tiene que multiplexarse. Luego tiene que modularse y luego se amplifica y se transmite.
Dentro de cada capa, de cada fase de que vemos aquí en este diagrama de Flow, que hay unas subcapas o unas subfunciones o operaciones que realiza el sistema ISDBTV, que lo vamos a ver en lo que es la capa física ya, las entrañas del sistema ISDBTV. Pero ahorita lo vamos a ver de manera general. El ISDBT, la codificación y la compresión. Esto ya analizamos, ¿no? Que la compresión utiliza el códec MPEG-2 para el estándar japonés. El estándar brasileño realiza una modificación, ya lo comprime en MPEG-4. Pero la base de transmisión como tal, el paquete como tal que se transmite, es un paquete MP2. Aunque se comprima con MP4, el paquete MP2, la trama, la cabecera, todo sigue siendo MPEG-2, igual que el sistema japonés. Características del MP4. Tiene mayor compensación, predicción de movimiento mejorada. Vimos en MPEG-2 cómo es que se mejora la predicción. Aquí lo mejora la predicción, aumenta otras slides del I, B y el I, P y B, aumenta otras dos que son el SD y el SA, que nos ayudan para predecir mejor el vector movimiento. Ahorro sustancial del bitrate hasta un 50% respecto a otros estándares, el bitrate. Las tasas de transmisión son más chiquitas. Mejora de calidad de imagen, manteniendo la misma relación señal-ruido. Podemos tener la misma relación señal-ruido del canal, pero la calidad sigue siendo mucho mejor o comprime más la información. Entonces tenemos que se envía, podemos enviar más datos, por ende podemos mandar hasta Full HD, ¿no? Próximamente a futuro el 4K, etcétera, ¿no? Los errores de transmisión sobre varias redes son tolerados. Capacidades de latencia baja y mejor calidad para un mayor de latencia, son menos la latencia. La complejidad, el tema del codificador, ¿no? Se complica el diseño de codificadores en MP4, pero menos de analizarlo se puede analizar y no hay ningún problema en lo que es la codificación en MP4. Aquí está un decodificador, para que vean que es sumamente sencillo entenderlo. Tenemos la señal que ingresa. Esta señal ingresa la señal y aquí viene la cuantización y la transformación, ¿no es cierto? De ahí viene, si es una cuantificación, aquí ya cambia los macrobloques o los bloques, ya no son 8 por 8 establecidos, sino pueden ser variados de diferentes de MP4. De ahí puede ser, si es una compensación intracuadro o intracuadro. Si es intracuadro, obviamente, la transformada de coseno discreta. Si es intercuadro, hace una compensación de movimiento. Entonces hace la compensación de movimiento y luego viene el tema de cuantización. El tema de la transformada de coseno discreto. Y finalmente viene la codificación de entropía, que no es más que nos envíen unos y ceros consecutivos, extensiones o cadenas de unos y ceros muy largas, ¿no? Eso es la cuantificación de entropía. Entonces no es difícil el diagrama de bloques de entenderlo, pero es diferente al MPEG-2 en cómo se concede o cómo entenderlo eso. Ahí viene lo que les decía de las capas, aumenta 2 slides más, ¿se acuerdan? Vimos en MPEG-2 que envía las slides o las imágenes I, B y P. Estas podrían utilizar para predicción de movimiento. Ahora se aumentan 2 slides más, el SP y el SI, que ya nos permite tener una predicción con cuadros de otros tren de datos. Como pueden ver, aquí hay un tren de datos que está aquí, ¿no es cierto? Este S nos permite que un cuadro del primer tren de datos pueda predecirse con otro tren de datos o de otro tren de imágenes, ¿no? Entonces, la predicción, vimos que la mayor compresión de los MPEG no era la transformada de coseno discreto, sino era su potencial en predecir imágenes, ¿no? Entonces, el MP4 predice más aún y comprime más la información, ¿no? Para lo cual, ¿qué vamos a necesitar? Mayor buffers de información para tener mayor información almacenada con quien comparar. Aquí podemos ver un poco de las características
del MPEG-2, el MPEG-2 parte 2 y el MPEG-2 parte 10, que es el que se utiliza. Y aquí vemos las diferencias, ¿no? Este es 8x8 en el tamaño de bloques y aquí ya maneja diferentes tamaños de bloques, ¿no? Ya maneja diferentes tamaños de bloques, ¿no? 8x8. Sigo utilizando la transformada de coseno discreta, pero aquí ya para diferentes bloques. Aquí maneja para la predicción un cuadro, aquí múltiples cuadros, adelante y atrás, atrás y adelante, entonces ya la predicción es sumamente eficaz. Por ende, tiene diferentes tipos de cuadro. Aquí maneja IPV, aquí maneja IPV, SI, SP. Y el tema de las tasas de transmisión, ¿no? Como pueden ver aquí, la velocidad de transmisión es 15 megabps, aquí aumenta a 150 megabps en un ancho de banda muy pequeño, ¿no? Que es sumamente eficiente. Y la complejidad de codificación alta, ¿no? Ya vimos el diagrama, en clases lo explicaremos más a detalle. Para una señal HD que genera solo en el momento de digitalizar la señal 1 gigabps aproximadamente, con MP4 tenemos 10 megabps, sumamente fácil de transmitirlo en un canal de 6 megabps, ¿no? Con una modulación 64 QAM, sumamente fácil transmitir esta información. 270 la comprime a 2, una señal estándar. Y una señal OneSec, que es la misma relación entre los dos, también tiene una tasa de transmisión a la salida de 0,4 megabps. Entonces, la compresión en MP4 es bestial, es una compresión bestial. Y pues por eso que nosotros podemos tener varios servicios en un ancho de banda tan pequeño. Eso se llama eficiencia del uso del espectro radioeléctrico. ¿Cómo se hace la eficiencia? Con estos mecanismos, estas nuevas tecnologías que salen, estos nuevos algoritmos que se utilizan. Entonces, eso es la eficiencia, ¿no? El multiplexor, ya vimos la etapa de codificador, vamos al multiplexor, recibe las diferentes señales y las combina, se recibe señales HD, OneSec, SD y tiene que multiplexar. Entonces, esto al multiplexar genera una BTS. Una BTS no es más que un paquete de 204 bytes. ¿Por qué 204 bytes? El MPEG-2 es un paquete de 188 bytes, pero siempre se agrega Reed Solomon para el tema de corrección y para el tema de detección de errores, ¿no? Detección y corrección de errores. Entonces, esto nos ayuda a mejorar el tema de la información a transmitir. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos una trama MPEG-2 de 188 bytes, luego le agregamos paridad y es 204 bytes, y aquí la divide, ¿no? En paridad y un tema de sincronismo, ¿no es cierto? Así es como funciona y se transmite. Esto es o le conocen como el TCP también, o BTS, no le conocen lo mismo. Es lo que sale ya a la salida de Transport Stream. A la salida de un multiplexor. Modulación. La modulación que se utiliza es OFDM, una modulación por diferencia de frecuencia ortogonales. Es una modulación que nos ayuda mucho en el tema de interferencias, en el efecto Doppler, multitrayectoria. Entonces es una modulación muy robusta que divide en subportadoras tanto en el tiempo como en la frecuencia. Entonces tenemos subportadoras en el tiempo y en la frecuencia y cada una puede ser modulada en cualquier modulación digital. 64 QAM, 16 QAM, QPSK, QAM, etcétera, ¿no? ¿Por qué se utiliza QAM o FDM? Porque nos permite utilizar esta nueva característica que tiene la televisión digital, la red de frecuencia única. ¿Qué pasa en la televisión analógica? No hay una red de frecuencia única. Si utilizamos el mismo canal en una televisión analógica, se causan interferencias entre sí. En cambio, en la televisión digital, si utilizamos la misma frecuencia, el mismo canal, no va a existir interferencia por estos mecanismos, ¿no? De OFDM, de interleaving, de una cierta tipo de mecanismos que nos ayudan a prevenir la interferencia
y entre frecuencias, ¿no? Ventajas de la red de frecuencia única. Bueno, ahí pueden leer las ventajas. Entre la principal, permite una mejora y diversidad de la relación señal-ruido basada en el hecho de que suma dos señales idénticas independiente del ruido que se genera, por ende tenemos mayor cobertura. Podemos tener repetidoras dentro de una misma área de cobertura y no va a haber interferencia, por ende vamos a tener una mayor cobertura, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué es el transport stream, el flujo de datos, ¿no? El flujo de datos está formada por las señales de audio, video y datos. Estas son codificadas, ya vimos, en el estándar brasileño le codifican en MPEG-2. De ahí se pueden unir. Este puede ser de aquí, puede ser, este puede ser un canal HD, este puede ser un canal estándar y este puede ser un canal OneSec. Se los codifica y esto pasa a lo que son las tramas, ¿no es cierto? Son lo que pasa a las tramas. Y esto se multiplexa en MPEG-2 y genera una trama de transport stream. Luego vamos a ver que aquí viene otra etapa de multiplexación, porque no vamos a tener solo un canal, ¿no? Podremos tener otro canal con las mismas características que venga otro TS. ¿Y qué pasa, no? Tenemos que multiplexarlo aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que se generan dos transport stream, ¿no? Se generan dos flujos de datos. El primero, que puede ser esto un solo canal, y el segundo, si existiera otro canal y que vamos a multiplexar para luego transmitirlo, ¿no? La capa, ¿cómo es el tema de protocolos? ¿Cómo que se encapsula un transport stream? Primero tenemos los ES, que son los de Elementarian String, los que están aquí, son los ES, los de Elementarian String, aquí está el tema de datos. Estos se encapsulan en los PS, que son los paquetización de los de Elementarian String, y estos se encapsulan en los transport string. Lo que está acá, en cambio, es el tema de sincronismo y control, porque todo lo que vamos a enviar empaquetado hay que saber cómo desempaquetar en el otro lado, ¿no? Vamos a ver la cabeza del paquete del PS, que es el Elementarian String, son los flujos que salen del codificador. En fin, son unos y ceros codificados, ¿no? Comprimidos. Luego de que ya ha hecho MP4, luego tenemos una cadena de unos y ceros. Esos luego hay que paquetizarlos en el PS. En el PS vamos a tener una cabecera, que vamos a tener la cabecera del PS, donde tenemos 3 bytes de inicio, que es el 000001, el ID string para identificar qué es, ¿no? Video, audio, voz, y la longitud del paquete. Es importante la longitud del paquete para saber dónde inicia y dónde termina, porque este paquete es máximo 64 bytes, el payload, pero máximo, puede ser menos, ¿no? Puede ser 32, puede ser 16, puede ser 8. Entonces hay que saber la longitud para que el receptor pueda decodificar, ¿no? De ahí vienen las cabeceras secundarias. Dentro de la cabecera secundaria se ubican el payload y podemos ver algunas que son importantes, como el PTS y el DTS, que nos permiten para el sincronismo de audio y video. Si bien yo mando un flujo ya empaquetado con cabeceras, hay que también tener un tema de sincronismo para el demultiplexor. Multiplexo, pero tengo que demultiplexar. Si no están sincronizados, voy a demultiplexar erróneamente y no voy a ver la imagen, ¿no? Son paquetes sumamente importantes. La cabecera, ya hablamos, ¿no? Tiene lo que es el prefijo para indicar que comienza un transport string con el 0001. La segunda parte, el ID, para ver si es audio, video y datos. Y la tercera, para ver la longitud. El payload o la carga útil lleva la información, los transport string. Ahí también está la cabecera opcional. La cabecera opcional lleva al tema de prioridad de paquetes, el copyright, byte bits de relleno, que nos indica algún tema importante, como el DTS, el PSS, que nos dice el tema de sincronismo. De ahí tenemos la definición del transport string. La definición del transport string en MPEG es poder agrupar 6 hasta 20 programas para formar una señal común de datos multiplexada que es transmitida vía satélite, cable o cualquier tipo de enlace terrestre. Para esto que sea posible se dividen los paquetes PS en paquetes pequeños de longitud de 184 bytes. Un transport string son 188 bytes.
Luego cuando viene la etapa de Reed-Solomon, se convierte en 204 bytes. Dentro de los 188, 4 bytes es la cabecera que acabamos de ver. Y 184 es el payload, ¿no? Y ahí tenemos el tema de el sincronismo. La formación, para que entiendan, aquí está un resumen y aquí está ya en resumen cómo se forma. ¿Cómo se forma un transport string? Los elementarian string, que son los flujos binarios que salen de los codificadores, son empaquetados en PS, paquetados en el tema de paquetización de elementarian string, que pueden ser de tamaños variables de 64 KB, ya les vi, ¿no? La cabecera de cada PS tiene información de sincronización, identificación, caracterización de audio, datos, lo que vimos. Los PS originan los transport string de 188 bytes, lo que acabamos de ver. Para identificar y estructurar un TS se utiliza un conjunto de tablas y descriptores. De ahí hay que tener las tablas PCI y las tablas DCI, que vamos a ver a continuación. Los TS transportan un único flujo de datos llamados BTS o TCPs, que son Broadcasting Transport String, con una tasa fija de 32,5 megabps, ¿no? Tiene una tasa fija. Ahora vamos a ver el tema de multiplexación y tablas de información. Ya vimos, ¿no? Aquí estaba lo que les mencionaba. Tengo los datos codificados. Aquí tengo un video NS, un audio NS, un datos NS. Estos paquetes van a ser empaquetados en PS, y hay la primera etapa de multiplexación, que generan los transport string. Y aquí puede haber otro, ¿no es cierto? NTS, y esto genera los flujos de broadcasting o TCPs. Estos TCPs tienen aquí ya un flujo de 32,5 megabps. Y aquí también se incorporan lo que son las tablas PCI y SI, ¿no? La cabecera de los TSPs o del Transport Stream, la cabecera ya del tema del Transport Stream como tal. Comienza con el número 47 hexadecimal para indicar que comienza un Transport Stream. 47 hexadecimal. De ahí viene un indicador de error, un tema de payload, la prioridad de transporte, el PID, sumamente importante, donde me indica, este es un transport string de información, este es un transport string de control de datos, este es un transport string de sincronismo. Entonces, este PID me va a decir qué información lleva, ¿no? Para que luego el decodificador pueda decodificar la información. El transport scrambling control, un tema de encriptación, adaptación fiable de control, y el tema de control, ¿no? De counter, va contando, ¿no? Igual que en IP van contando, aquí también. Ahí podemos ver cada uno de los, a detalle, cada uno que hace. En clase lo revisaremos ya a profundidad, pero les indico que ya vengan leyendo esto, ¿no? Tablas de información, las tablas PCI y las tablas DCI. Las tablas PCI se dividen en tablas de asociación de programas, lo que se conoce como PAT, tabla de mapeo de programas, lo que es el PMT, tabla de acceso condicional, lo que es del CAT, tabla de información de red, lo que es del NIT, y la tabla de servicio LSI, ¿no? Se divide en estas 4 tablas. Las tablas PCI, la PAT, la tabla de asociación de programa, me dice qué paquete, qué datos son para cada programa. Cada programa va a tener, ¿no es cierto? Se va a hacer un tren multiplexado. Entonces, que este tren multiplexado está multiplexado, lo que es video de HD, video de SD, video de OneSec, también está audio de HD, audio de señal estándar, audio de OneSec, también está lo que es datos, también está lo que es el sincronismo. Entonces, la tabla PAT me asocia lo que es el PID del programa al el PMT, perdón. El PMT es un identificador del programa. Sin esto no podríamos identificar en el tema del demultiplexor este paquete o este byte a qué programa corresponde, y luego no podríamos unir y en la pantalla veríamos trozos de cada señal de televisión, lo cual no es correcto, ¿no es cierto? Tendríamos que ver el programa de las imágenes de ese programa. Entonces, eso es lo que
nos indica las tablas PCI. Vamos a comenzar con la tabla PAT. Esta tabla se encarga de asociar un número de identificación al PID a cada programa para registrar y consolidar los paquetes que comprenden el PMT. Si el PID, la tabla es 000, es un PMT, por si acaso. Cuando sea 000 en el PAT, en el PID, en el PID es un 00, quiere decir que es una trama PAT que viene con un PMT asociado. Este nos va a decir a qué paquete se encarga mapear esa información. Aquí está, ¿no? Tabla de mapeo de programa. Esta tabla se localiza en el PAT y se encarga de definir los PIDs que identifican los flujos de datos individuales que construyen un programa. Es decir, que el receptor puede localizar, decodificar y visualizar el contenido de diferentes programas. Aquí podemos ver el tema de tabla de mapeo de programas, el PMT, lo que les acabo de mencionar, y ahí está un tema de cómo es su paquete, ¿no? La tabla de acceso condicional. Esto es cuando se utiliza mucho el tema de acceso condicional. En otras palabras, ¿no es cierto? Cuando se paga por pay-per-view, bajo suscripción. También el estándar es abierto, el ISDB-TV, pero también el estándar permite lo que se maneja mucho en las televisoras bajo suscripción. Yo tengo que pagar para ver un programa, entonces también podría haber eso, ¿no? Este CAT, cuando venga un paquete CAT me dice, este programa es pay-per-view y yo tengo que identificarlo como pay-per-view y esto es bajo suscripción. Entonces el usuario tiene que pagar para poder visualizarlo. Entonces así se maneja. Y la tabla NIT, un tema de networking para poder reorganizar todos estos paquetes, ¿no? Tú eres A, tú eres B, tú eres C. Entonces ya vimos que se maneja mediante capas jerárquicas, ¿no? A, B y C. Entonces tú le dices, eres A, tú eres B y tú eres C, ¿no? Entonces eso lo reorganiza. Las tablas de información SI, también conocidas como información de arreglo de programas, se trata de un conjunto de tablas que debe indicar obligatoriamente la regla de la secuencia de programas en un canal de transmisión. Todas las tablas mencionadas anteriores son señales de control de transmisión que deben cumplir con un formato de sección aplicable para un procedimiento de transmisión del PSE. Formatos de sección, paquetes transporting, según lo indicado en la tabla. Es un tema más de control del paquete del transport stream. Ahí podemos ver, ¿no? Cuando viene en la trama de 188 bytes del transport string, en el paquete PID, si viene 00 es un PAT, si viene 0001 es un CAT, si viene del 2 al F reservado, cuando es 0010 es de un NIT, cuando es del 11 al 1FFE es otras tablas, excluyendo lo que es PAT, CAD y NIT, y cuando es 1FFF es un paquete nulo, ¿no? Es decir, que ese paquete viene una información nula. Así es como se genera un transport string, ¿no? Aquí podemos ver cómo se genera realmente. Tenemos los elementarian string con su identificador, con su PID, dice 1, 2, 2. Aquí tiene otros identificadores. Aquí está el program map table. Entonces aquí viene ya el program map table, donde le va a decir cuál es el ID para cada programa, ¿no es cierto? De ahí viene y se multiplexan, ¿no es cierto? Tenemos el transport string del programa, de ahí son multiplexados todos los programas, pero finalmente hay que reconstruirlo. Entonces, ahí vienen las tablas del PID y el PAT. Entonces, el PAT, dentro del PAT viene lo que es el PMT, donde me indica el identificador de este elementarian string para que sea reconstruido en la parte del decodificador. Y aquí un ejemplo facilito, ¿no? De entender, un ejemplo muy fácil. Aquí dice que transmite audio, transmite un transport string PAT, transmite otro audio, transmite un PMT, un video y un data, ¿no? Con la tabla PAT identifica que es X el programa 1 y el programa 2. Se va al PMT y dice, para el programa 1, porque este PMP es X, dice que es del programa 1, ABC son video, audio y datos. Entonces une este audio, video y datos y forma el programa número 1 para que nosotros visualicemos. Si hubiera otro programa multiplexado, tendría el identificador y aquí tendríamos Y con el PMT y tendríamos otros ID. Es un ejemplo muy simple de entender todo lo que hemos visto hoy día. ¿Listo?
esto sería lo que es la clase de hoy día, donde hemos visualizado lo que es el flujo de transporte, la generación del transport string, las tablas PCI y el tema de generación del transport string.